Cerrando esta unidad sobre el origen, desarrollo de la sociología como ciencia social, vamos a culminar con el desarrollo precisamente de la sociología británica. Phillips Abrams establecía que la sociología británica tomó forma en el siglo XIX a partir de tres fuentes que entran con frecuencia en conflicto: la economía política, el ameliorismo y la evolución social. Así que cuando se fundó la Sociedad de Sociología en Londres en 1903, existían marcadas diferencias respecto a la definición del término sociológico. Sin embargo, habían pocos que dudaban de la idea de que la sociología fuera una ciencia y desde estas diferentes perspectivas brindaron a la sociología británica su carácter distintivo, partiendo de estos tres elementos que se mencionó. Desde el tema de la economía política, en una teoría de la sociedad industrial y capitalista, se analiza en parte o se analiza originándose desde la obra de Adam Smith. Como hemos tenido en ocasión de mencionarlo, con el origen de la ciencia, la economía política ejerció una profunda influencia inclusive en Carlos Marx, ya que él estudió a profundidad la economía política y la criticó. Pero no fue esa la dirección que tomaron los economistas o sociólogos británicos, ya que tendían a aceptar la idea de Adam Smith de que existía la mano invisible del mercado que modelaba el mercado de trabajo y de bienes y servicios. El mercado era considerado como la realidad independientemente que se situaba encima de los individuos y controlaba su conducta. Los sociólogos británicos, como los economistas políticos, pensaban que el mercado era una fuerza positiva, una fuente de orden, de armonía y de integración para la sociedad. Ellos contemplaban el mercado y más generalmente a la sociedad como con buenos ojos, y la teoría de estos sociólogos consistía no en criticar a la sociedad, sino simplemente en reunir los datos sobre las leyes que la regían. Su meta era proporcionar al gobierno los hechos que necesitaban para comprender cómo operaba este sistema y de manera que ellos pudieran dirigir su funcionamiento de manera sabia. Por otro lado, el ameliorismo o deseo de solucionar los problemas sociales mediante la reforma de los individuos parte de que varios estudiosos británicos comenzaron a reconocer la existencia de los problemas de la sociedad. Un ejemplo de ello es la pobreza. Aunque creían en esa sociedad y deseaban preservarla, querían prever la violencia y la revolución y reformar el sistema sin alterar su esencia. Sobre todo deseaban evitar la llegada de una sociedad socialista. Así, al igual que la sociología francesa y que algunas ramas de la sociología alemana, la sociología británica tenía una orientación básicamente conservadora. Puesto que los sociólogos británicos no podían ni querían identificar la fuente de los problemas, tales como la pobreza, con la sociedad como un todo, lo encontraron en los individuos mismos. Ello constituía una forma temprana de lo que más tarde William Ryan llamó echar la culpa a la víctima. Se dedicó no poca atención a la larga serie de problemas individuales, como la ignorancia, la pobreza espiritual, impureza, la falta de higiene, la mendicidad o la inmoderación, sobre todo eso de ser inmoral, de ser maleducado, en fin. Este efecto existía la tendencia de pensar que los males sociales se debían se debían a una única causa y la más sugerente de todas era el alcoholismo, lo que convertía al alcoholismo como una causa perfecta para que el ameliorismo era que se trataba como explicación de una patología individual, no social. Los partidarios de esta corriente carecían de una teoría de la estructura social, una teoría sobre las causas sociales, y establecían o se centraban era hacia los problemas individuales. Finalmente, de una percepción más profunda de la estructura social se ocultaba bajo la superficie de la sociología británica, apareciendo a finales del siglo XIX un interés por la evolución social.
La obra de Comte influyó de manera significativa, pero no suscitando un interés inmediato durante finales del siglo XIX, pero sí estos pensadores británicos se sintieron atraídos por la preocupación en las grandes estructuras de la sociedad. Su orientación científica, ojo, netamente positivismo, tenía una tendencia a la comparación y una influencia de la teoría evolucionista. Con algunos pensadores británicos se afirmaron en su propia concepción del mundo por oposición a algunos de los excesos de la teoría kantiana. Por ejemplo, la tendencia a elevar la sociología a la altura de una religión era algo que criticaban muchos de ellos. El principal exponente de esta filosofía inglesa va a ser Herbert Spencer. Eh, eh, ya que para Spencer se le suele estudiar bajo la influencia que tuvo de Comte, ya que ambos ejercieron en el desarrollo de la teoría sociológica importantes postulados, pero también existen importantes diferencias entre ellos. Por ejemplo, es menos fácil clasificar a Spencer de conservador que a Comte. De hecho, Spencer fue en su juventud políticamente liberal y durante toda su vida mantuvo algunas posiciones liberales. Sin embargo, también es cierto que con los años él se hizo más conservador y como en el caso de Comte, su influencia básica era conservadora. Una de sus posturas liberales coexistió no sin dificultad en el conservadurismo, ya que él aceptaba la doctrina del laissez-faire, el dejar hacer, desde la visión liberal. Él pensaba que el Estado no debía intervenir en los asuntos individuales, excepto en el caso de la muy pasiva función de protección de la persona. Esto significaba que Spencer, a diferencia de Comte, no se tenía interés en las reformas sociales y su deseo era que la vida social se desarrollara libre de todo control externo. Él sostenía la idea evolucionista de que el mundo mejoraba progresivamente. Eh, también aceptaba la creencia darwiniana de que el proceso de selección natural de la supervivencia del más apto producía o se manifestaba dentro del cambio del mundo social. Eh, por otro lado, aunque se reconoce Spencer como un teórico de la evolución, su teoría es altamente compleja ya que adopta variadas formas y a menudo es poco clara y en algunos momentos ambigua. No obstante, es posible identificar al menos dos grandes perspectivas de la evolución de la obra de Spencer. La primera de estas teorías hace referencia principalmente al tamaño creciente de la sociedad. La sociedad crece debido tanto a la multiplicación de los individuos como a la unión de grupos, su composición. El aumento del tamaño de la sociedad supone el crecimiento de las estructuras sociales y la mayor diferenciación y su mayor diferenciación entre las funciones que realizan. Además, el aumento del tamaño de las sociedades evoluciona a través de la composición, es decir, mediante la unificación de más y más grupos adyacentes. Así que Spencer habla de un movimiento evolucionista de las sociedades más simples a las compuestas, las doblemente compuestas y las triplemente compuestas y así sucesivamente. Finalmente, en sus escritos sobre ética y política nos ofrece otras ideas sobre la evolución de la sociedad. Por una parte, considera que la sociedad progresa hacia un estado moral ideal o perfecto, pero por otro lado manifiesta que las sociedades más aptas sobrevivirían o sobrevivirán mientras se deja morir a las sociedades no aptas. El resultado de este proceso es un aumento progresivo de la adaptación al mundo en su conjunto. En conclusión, Spencer ofreció un conjunto rico y variado de ideas sobre la evolución social. Al principio sus ideas disfrutaron de un gran éxito, pero más tarde sería rechazada durante muchos años y recientemente se está volviendo a aceptar estas nuevas teorías sociológicas de la evolución.